Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy veremos la propietas, el derecho de la propiedad en el derecho romano. Al propietario se le reservaba 4 poderes que hasta ahora son reconocidos en nuestra legislación civil, los poderes del propietario tales como ius utendi, fruendi, abutendi y reivindicandi. El ius utendi es el derecho de usar el bien. ¿Por qué? Porque eres el propietario. El derecho fruendi o ius fruendi es el derecho de gozar de los frutos. Puedes arrendar el bien, puedes hipotecar el bien, sacar alguna dividendo beneficio económico, a eso se refiere el ius fruendi. El ius abutendi, que ya no existe, a cambio es el derecho de disposición, los romanos identificaban como es el derecho de abuso, de destruir inclusive el bien. ¿Por qué? Porque la persona es propietaria del bien. El ius reivindicandi sigue existiendo hasta la actualidad, es el derecho de persecución que la persona llamada propietario tiene sobre el bien y es imprescriptible. Todos estos derechos son derechos erga omnes, es decir, oponible a todas las personas. ¿Por qué? Porque así se ha establecido en la norma civil. Ahora vamos a ver las clases de propiedad. Así como vemos, había 2 clases, la quiritaria y la bonitaria. La propiedad quiritaria es la reconocida desde la época de la ley de las 12 tablas. Este tipo de propiedad se le reconoce solo a los ciudadanos romanos. Estos ciudadanos romanos adquirían la propiedad de un bien a través de diversas formas formales de adquirir la propiedad o también las no formales. Las no formales ya hemos dicho la traditio. Las formales tenemos la injuris cessio, la mancipatio, también podía adquirirse por ocupación, también podía adquirirse por usucapio, solo los ciudadanos romanos. Pero en la propiedad bonitaria se identifica porque con el tiempo se le otorga derechos a los extranjeros. Los extranjeros viven en provincias romanas. Los extranjeros aportan beneficios económicos a los romanos. Por tanto, ¿por qué no otorgarle, por ejemplo, este derecho, el derecho a la propiedad? Pero ¿quién le va a reconocer ese derecho a la propiedad? Son los pretores romanos. Claro está que tienen que tener requisitos establecidos en sus leyes para que ellos también puedan adquirir propiedad. Por ejemplo, uno de los impedimentos es que los extranjeros desde esa época hasta la actualidad no pueden adquirir territorio o bien o terreno en zonas limítrofes. Peligro para el Estado el perder esa porción de territorio, entonces no podrían, ¿no? Bien, vamos a ver ahora los modos de adquirir la propiedad. 2 grandes modos de adquirir la propiedad, de modo originario y de modo derivativo. Se reconoce la adquisición de modo originario cuando la cosa, la res, es res nullius, es decir, cosa de nadie. No ha tenido un bien anterior, un bien o un propietario anterior. Entonces, la persona puede adquirir la propiedad de manera originaria, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí por ocupación, por accesión, por especificación, por usucapio o por adjudicación también. En el caso del modo derivativo, los bienes se puede adquirir, sí, pero ahí se tiene en cuenta que el bien tiene un propietario antecesor, un primer propietario que quiere transmitir el bien a un nuevo. Entonces, en ese caso, los romanos decían, bueno, transmite el bien, pero hazlo a través de la mancipatio, a través de la injuris cessio o a través de la traditio. Pero debes hacerlo de la forma que el Estado te pueda reconocer esa forma y validar como ese bien como tuyo. Ahora, dentro de los modos de adquirir habíamos indicado la ocupación. La ocupación se da cuando la cosa es res nullius. Recuerden que los romanos van y invaden, si se quiere, territorios vastos. En ese caso, las personas que van
tienen esa posibilidad de solicitar que se les acceda esa cosa por considerar las cosas de nadie. Entonces, las obtienen a través de la ocupación. Bueno, también se puede adquirir las cosas aquí por ocupación, no solamente territorio, sino también animales de caza, animales de pesca, decían, ¿no? Por ejemplo, las piedras que están alrededor o al borde de los ríos, de los mares, se puede. Este razonamiento también existe en nuestra legislación actual. La accesión. La accesión dice, cuando una cosa se adhiere naturalmente a otra, entonces se da un modo de adquirir de la propiedad. Ya habíamos hablado la accesión por avulsión y la accesión por aluvión. Ninguna de las personas ha tenido voluntad, es la naturaleza que ha arrastrado o que ha dejado una porción. Entonces puede adquirirse por accesión. La especificación se da cuando existen materias primas, una uva, la uva, por ejemplo, y el especificador realiza, ¿no?, acciones sobre esta uva y saca el vino. Entonces ahí también por especificación se puede. Hay reglas que considerar. Si la materia prima perteneció a otro propietario, pues entonces el especificador tendrá que pagar el costo, ¿no?, de esa materia prima utilizada. También tenemos, ya hemos indicado la especificación, la confusión, carambas. Si se diera, dice, una combinación de líquidos, ¿no?, el agua y el aceite no se daría, pero por ejemplo una chicha morada y una chicha de jora, vamos, se une, pero ya no se puede dividir. En ese caso, también los romanos indicaban de que la propiedad perteneciera a partes iguales, ¿no?, para cada una de estas personas. También tenemos la conmixtinción. ¿Qué cosa quiere decir eso, no? Es la unión de sólidos. Por ejemplo, harina de plátano con harina de maíz. Carambas, también se da. En este caso, había fórmulas también para poder solucionar esta cuestión. Entonces, hay que tener en cuenta aquí el valor del producto. Puede darse el caso que la harina de maíz cueste un poco más y la harina de plátano u otro pueda costar menos. Entonces, no va a ser pues la propiedad equiparable, sino va a ser en porcentaje para poder evitar ese problema, ¿no?, de quién es propietario de quién más o menos, ¿no? Ahora vamos a ver la adjudicación. La adjudicación que existe hasta ahora es una figura procesal donde el juez, antiguo pretor romano, ahora magistrado juez, por sentencia va a reconocer el derecho de propiedad de una cosa o bien indivisa. Existe la voluntad de los copropietarios o de uno de ellos. Cuando falta la voluntad, porque si existiera la voluntad, cada uno se divide, no pasa nada. Pero cuando uno de los copropietarios no quiere, entonces inmediatamente se recurre a una actio, a una acción, a un proceso. Entonces es el juez quien va a determinar qué porción le corresponde a una otra. Esto ocurre, por ejemplo, tanto ha sido en el derecho romano cuando se trata de los coherederos, a través del actio familiae ersis condonae, ¿no? Ersis cundae. El término ciertamente ya no se utiliza, ya no utilizamos mucho, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Entonces la adjudicación en forma genérica es la decisión del juez cuando la cosa pertenece a uno o varios copropietarios y el juez determina en qué proporción igualitaria o en proporción en porcentaje le corresponderá a cada cual. Vamos a ver ahora la usucapio. La usucapio es el derecho que tiene una persona a hacerse declarar propietario por el Estado, claro está, pero cuando ha cumplido ciertas especificaciones o requisitos establecidos en la ley. Bueno, lo primero es que la cosa esté in commercium. Habíamos dicho que las cosas extra commercium no puede ser adquirida.
Uno de esos, la cosa que sea incomercio. Puede ser un animal, puede ser un terreno que no le pertenecía a nadie, entonces ahí vamos. La otra cosa es la causa justa. Para identificar esto, se dice que la persona que quiera hacerse declarar propietario por usucapio tiene que estar utilizando la cosa, ¿no? Tiene que estar en posesión del bien, utilizarlo, y también el animus es el otro requisito, comportarse como si fuera un propietario, pero de buena fe. Entonces él dice, bueno, yo pienso que esta cosa no le pertenece a nadie, yo lo estoy utilizando, denme a mí la propiedad. Y por el otro lado, el tempus o el tiempo. En el derecho romano se esperaba todavía 30 años para que una persona pueda ser declarada propietario por usucapio. En la actualidad es de 10 a 5 años, bueno, de acuerdo al caso que se pueda dar. Esta usucapio nosotros la conocemos en la actualidad como prescripción adquisitiva de dominio, y de las fórmulas y requisitos romanos hemos extraído la fórmula de que una persona puede adquirir la propiedad de un bien teniendo en cuenta o habiendo cumplido los requisitos de estar en posesión del bien en forma pública, pacífica y continua. Muchas gracias.